Hola chicos, estamos en un nuevo vídeo de TikTok Draw. No sé ya ni qué parte. Bueno, recuerdo todo de los anteriores vídeos y vamos con el Estaban vídeo. en la oficina de comisaría cuando su jefe les dejó 2 cajas grandes en su escritorio. Allí tenían la documentación para resolver un nuevo caso. El policía las abrió y miró dentro. En una de ellas había varios papeles y un diario, y la otra estaba llena de DVDs, fotografías y varias pruebas que habían ido al laboratorio y que ya venían con el resultado. Entre las muestras había lo que parecían pelos, trozos de piel y carne humana. Alfred enseguida supo que estaba ante uno de los casos más horribles de ese año. Como ya era tarde, decidió llevarse las cajas a casa y hojear el contenido más tranquilamente. Se despidió de su compañera Holly y se marchó en su automóvil. Cuando llegó a casa dejó las cajas en la entrada y fue directo a la ducha. Había sido un día de mucho trabajo. Necesitaba despejar bien la cabeza antes de examinar los archivos. Después de ducharse y cenar, vació el contenido de las cajas en la mesa de su salón. Vio que había fotografías de varias escenas de crimen. No se trataba de un único asesinato, sino 5. Organizó las fotos por fecha y vio que todos los cuerpos guardaban una similitud. Era como si alguien se los hubiera estado comiendo. Estaba buscando a un caníbal. Sintió arcadas y no pudo evitar ir al baño a vomitar. A pesar de ser considerado uno de los mejores detectives de la zona, estos crímenes le impresionaron especialmente. Pero no tenía elección. La gente estaba siendo asesinada y se le había asignado el caso, por lo que tenía que dar con el criminal. Agarró una de las fotografías y la examinó. Era una mujer de 35 años. Solo podía saberlo por la ficha que acompañaba la imagen, ya que lo que quedaba de su cuerpo estaba completamente mutilado. Le habían arrancado trozos de carne y estaban esparcidos por la cama. Las sábanas estaban empapadas de sangre. El pecho estaba despedazado, las costillas rotas y le habían quitado el corazón. Le habían arrancado los ojos y también le faltaban algunos dedos. Alfred apenas podía soportar mirar las fotos sin vomitar. Las dejó a un lado y decidió leer el diario que encontraron en la casa de esa misma víctima. En él la mujer escribía en la última hoja: «Sigo con mucho miedo. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Noto que algo me está observando. Abre las puertas y las ventanas mientras estoy dormida. No me deja descansar. No puedo más, ya ni soy capaz de comer. He ido a la policía a denunciarlo y me han ignorado. Me han tratado como una loca. Lo único que necesito es que me deje en paz». Las hojas del diario estaban manchadas de sangre, como si la hubieran asesinado mientras lo escribía. Lo habían encontrado cerca de su cama, al lado del cadáver. Alfred siguió leyendo las hojas anteriores en el cuaderno y todas hablaban del asesino. Sus palabras estaban llenas de miedo y ansiedad. Habían sido varios los días que la víctima había vivido atormentada. Fue leyendo el diario desde lo más nuevo a lo más antiguo hasta que llegó al primer día que la joven notó algo extraño en su casa. Allí describía lo siguiente: «Mi ventana sigue abriéndose sola por la noche, es muy raro. La cierro perfectamente cuando me voy a dormir, sin embargo, cuando me levanto vuelve a estar abierta. Puede que sea solo un animal. Quizás una ardilla que trepa por el árbol que está fuera de mi casa. Me parece increíble que sean tan listas como para abrir una ventana. Esta noche dejaré una cámara de vídeo grabando, así trataré de atraparla». Luego de esas palabras, las siguientes hojas en el diario pasaron a estar llenas de miedo y pánico. Después de aquella filmación, la joven quedó aterrorizada. ¿Qué o a quién habría visto? ¿Y por qué nadie la había ayudado? Alfred se encontraba especialmente impactado con el caso. Decidió acostarse a dormir. Tenía la cabeza muy saturada y no conseguía pensar correctamente. Al día siguiente revisaría todos los archivos con su compañera. Llegó a la oficina pronto, pero Holly ya estaba allí esperándole. Alfred encendió la calefacción y preparó 2 cafés. Ella le preguntó por el caso, y él en silencio suspiró y abrió las cajas sacando las fotos de los homicidios. Holly cerró los ojos unos segundos y tragó saliva. Se preguntaba cómo alguien podía cometer unos crímenes así. Alfred comenzó a leer el diario del día anterior. Primero el día que empezó a abrirse la ventana y después el del día siguiente, donde ella ya empezaba a entrar en pánico. La primera hipótesis que manejaba era la de un ex, que la antigua pareja la estuviera vigilando por las noches y entrando en su casa. Lo que no encajaba era que hubiera 4 cadáveres más.
Siguieron leyendo documentos y mirando imágenes. Todas eran tan grotescas que apenas eran capaces de observarlas. Después de hojear las muestras recogidas en las escenas del crimen, se acordaron de que no habían visto todavía el contenido de los DVDs. Como ya era tarde, Alfred se ofreció a realizar el visionado por la noche y al día siguiente le llevaría un informe a Holly. Cuando llegó a su casa, se sentó en el sofá y reprodujo el primer DVD. Se sorprendió al ver que se trataba de los vídeos que había grabado la víctima del diario. Al principio no ocurría nada, solo aparecía la sombra de ella en cama escribiendo en un cuaderno, lo que seguramente sería ese mismo diario. Después se tapó con las mantas y se quedó dormida. El policía avanzó rápidamente las primeras horas del vídeo y justo lo paró cuando le pareció ver un movimiento diferente. Parecía que alguien escalaba por el árbol que estaba al lado de la ventana. Solo se veía una silueta negra, inmóvil encima de la rama. Alfred necesitaba ver más cerca esa sombra. Sacó el DVD de su reproductor de la televisión y lo introdujo en su ordenador. Allí tenía varios programas más especializados para estos visionados. Se acercó a la imagen con más zoom, pero todavía no podía ver la figura claramente. Parecía la de un hombre. Se quedó horas observando la habitación hasta cerca del amanecer. En ese momento saltó del árbol, haciendo ruido y despertando a la víctima. El policía se quedó pensativo unos minutos mirando al suelo, hasta que sus tripas le recordaron que no había comido nada en todo el día, por lo que decidió hacer una pausa y preparar la cena. Cocinó unos filetes con patatas y con la barriga llena volvió a la sala donde tenía el ordenador. Se alertó al ver la ventana abierta, ya que no recordaba abrirla al llegar. Trató de ignorarlo, pero después de ver el vídeo de la víctima, comenzó a ponerse nervioso. Creyó que el asesino se había enterado de que tenía esas cintas y que venía a por él. Por su cabeza no paraban de pasar esos pensamientos que le volvían cada vez más paranoico. Sin embargo, decidió cerrar la ventana y seguir viendo los DVDs. El vídeo de la segunda noche comenzó igual, pero la víctima había puesto una vela cerca de la ventana, seguramente para diferenciar mejor quién estaba allí, aunque seguía sin verse mucho. La joven volvió a escribir en su diario y al terminar lo dejó en la mesilla de noche. Se tapó con las mantas y se dispuso a dormir. Después de unas horas de grabación, el asesino volvió a aparecer en la ventana. En un momento, a Alfred le pareció escuchar una voz. Subió al máximo el audio de sus auriculares y confirmó que el sonido venía del hombre. Parecía que estaba murmurando algo, pero no lograba entenderlo. Volvió a leer el informe de la asesinada, buscando si alguien había detectado esa voz. Sin embargo, encontró otro documento que le llamó más la atención: la detención de su primo la noche del asesinato como principal sospechoso. Se indicaba que él había llamado a la policía pidiendo ayuda y afirmando que no pudo entrar en la habitación de la joven. Sin embargo, cuando la policía llegó, lo encontraron en el dormitorio al lado del cadáver. En el interrogatorio contó que la joven le había dicho que alguien la vigilaba de madrugada, que había pedido ayuda a la policía y que nadie le había puesto una patrulla vigilando su casa. Por tanto, el joven decidió pasar la noche con ella. Sin embargo, el día del asesinato, cuando sintió los gritos de su prima, la puerta estaba bloqueada con algo y no pudo salvarla. Solo una vez que el asesino terminó con el homicidio, desbloqueó la puerta y pudo entrar. Pero ya era tarde. En un primer momento, el muchacho fue considerado sospechoso al encontrarlo a los pies de la joven con las manos ensangrentadas. Después de revisar las cintas, lo pusieron en libertad, pero su actitud había cambiado. Le diagnosticaron un daño mental severo. Se negó a cooperar con la investigación y lo internaron en un hospital psiquiátrico. A los pocos días se convirtió en la segunda víctima del asesino. El policía revisó las fotos del siguiente crimen y allí se encontraba el muchacho descuartizado. El delincuente había repetido las mismas pautas: trozos de carne arrancada, sin corazón y sin ojos. Lo más probable es que existiera una conexión entre los asesinados. Podría ser que en cada crimen hubiese un testigo y que el criminal quisiera matar a todos los que pudieran delatarle. Pero era pronto para sacar conclusiones. Debía seguir investigando para atar cabos. Decidió pasar el tercer DVD. El vídeo comenzaba con la joven asegurándose de cerrar bien la ventana y dejando otra vela encendida. Al poco entró su primo en la habitación y le dio un abrazo. Le dijo que estaría durmiendo al lado y le pidió que cuando viese a alguien le gritara. La joven se acurrucó en su cama, mirando hacia la ventana, y escribió por última vez en su diario. El policía utilizó el avance rápido del DVD para llegar al momento donde aparecía el asesino.
Iba pasando el vídeo y no ocurría nada, hasta que de pronto notó algo diferente y le dio a play. Alfred estaba temblando y las manos le sudaban. Sabía que estaba a punto de presenciar un crimen terrible. La ventana se abrió lentamente y la sombra negra entró. Se acercó a la puerta y la bloqueó con algo. Después se dirigió hacia la cama de la víctima, arrastrando los pies. Se giró hacia la cámara unos segundos, pero la habitación estaba demasiado oscura para diferenciar bien el rostro. Mientras estaba allí, se inclinó lentamente y murmuró algo con voz muy baja, pero amenazadora. Alfred no era capaz de entenderle. Levantó el pelo de la joven oliéndolo muy profundamente. Justo en ese instante ella se despertó y comenzó a gritar. Después de unos segundos, se oyó cómo alguien golpeaba la puerta desde el otro lado. Era el primo de la chica que intentaba abrirla para ayudarla. El asesino se abalanzó encima de la mujer, desgarrando su cuerpo en pedazos. Arrancó trozos de piel y los arrojó por la habitación. Se reía cada vez más fuerte, mientras la víctima moría debajo de él. Pronto la joven dejó de luchar. El asesino le arrancó el corazón del pecho abierto y se lo comió. Cuando terminó, siguió alimentándose de otros trozos de carne de su cuerpo. Le arrancó los ojos y los masticó como si fuera gelatina. Y por último le arrancó varios dedos de la mano. Durante todo este tiempo, el primo al otro lado de la puerta no paraba de golpearla y gritar pidiendo auxilio. Cuando terminó de comer, el asesino caminó hacia la cámara. No se podía distinguir bien su rostro a causa de la oscuridad. Escupió lo que parecía ser sangre de la boca y se rió a carcajadas. Apagó la vela que la joven había dejado encendida, movió algo que tapaba la puerta y salió por la ventana. Alfred se encontraba ante uno de los casos más perturbadores de su carrera. Aquel criminal había conseguido ponerle nervioso. Decidió acostarse e intentar descansar algo, aunque no iba a ser fácil dormir sin tener pesadillas con aquellas imágenes. Al día siguiente se levantó con un gran dolor de cabeza y presión en el pecho, pero a pesar de la falta de sueño y malestar, se vistió y condujo hacia la comisaría. Sabía que tenía un largo y duro día de trabajo por delante. Al llegar, Holly la esperaba en su escritorio con una expresión preocupada que no pasó desapercibida para el hombre. «Buenos días, Alfred. ¿Cómo estás? Te veo mala cara». Él suspiró y se sentó en su silla, colocando las cajas de DVD que se había llevado el día anterior a su casa. Le dijo a su compañera que las imágenes eran mucho más duras de lo que se había imaginado. Ver a aquel criminal en plena acción, sabiendo que aquello era real y que no se trataba de una película con actores y efectos especiales, fue desgarrador. Me temblaban las piernas al ver cómo deshacía los trozos de carne de aquella joven, como si se tratara de un trozo de ternera en el plato. Y por tu rostro, creo que no me vas a dar buenas noticias en este caso. Holly negó con la cabeza y levantó del suelo una caja con nuevas pistas metidas en bolsas de plástico. Después le hizo un gesto a su compañero para que echara un vistazo al interior. Al hacerlo, el hombre se encontró con imágenes y pruebas que le resultaban terriblemente familiares. Se trataba de un nuevo crimen del mismo asesino. Las fotos de los restos del fallecido le erizaron la piel. Tenían que dar con el responsable cuanto antes. Se pasó toda la jornada buscando enlaces comunes, revisando la lista policial de criminales con antecedentes con paradero desconocido. Necesitaba más datos. Cuando llegó la noche, le dijo a su compañera que se llevaba de nuevo los vídeos a su casa para revisarlos. Cuando llegó a su casa, agarró uno de los DVDs y lo insertó en el reproductor con manos temblorosas. Observó de nuevo con atención las primeras imágenes que aparecieron en la pantalla, anotando en un cuaderno todos los elementos que encontraba relevantes. La ventana entreabierta, la sombra. Cuando llegó a la parte donde el asesino comenzó con su terrible acto, desgarrando el cuerpo de la víctima, sintió el impulso de detener el vídeo, pero debía observar aquellas imágenes de nuevo. Era necesario para encontrar a aquel monstruo. Apretó los puños con fuerza, sintiendo rabia e impotencia ante la brutalidad del crimen. Cuando la reproducción llegó al final, con el asesino huyendo por la ventana después de satisfacer su hambre, Alfred se quedó congelado frente a la pantalla. Tragó saliva y notó que necesitaba un momento para procesar todo aquello. Se quedó en silencio horrorizado y de repente escuchó golpes en su casa. Lleno de miedo, cogió su arma y caminó lentamente buscando de dónde venía el ruido. Revisó la cocina, el baño y, por último, su dormitorio. Se quedó sin aire al ver que la ventana estaba abierta. Recordaba perfectamente haberla dejado cerrada. Se giró para agarrar su móvil y pedir refuerzos, pero ya era tarde. El asesino le estaba esperando detrás de él. Alfred disparó, pero la criatura no parecía inmutarse. Aquello no era un humano.
El policía comenzó a gritar desesperadamente, pero el asesino le amordazó y lo tiró al suelo. Entonces pudo oírle susurrar: Quiero que permanezcas vivo, consciente y no te desmayes. Quiero que estés conmigo mientras te saboreo. Entonces empezó a arrancar con sus propias manos la piel de su pecho. Alfred gritaba con todas sus fuerzas mientras sentía que su cuerpo se había convertido en un nuevo menú para aquella fiera. Después lamió sus dedos y acto seguido los arrancó con sus dientes. Mientras el policía sentía que se iba a desmayar por el dolor, el asesino se relamía masticando la carne de los dedos arrancados, dejando solo los huesos. Parecía estar comiendo alitas de pollo, uno tras otro. Fue dejando los dedos limpios mientras la víctima se desangraba. Después metió la mano en su abdomen y cuando llegó al corazón, Alfred ya había muerto. La criatura llevó el corazón a la cocina y lo colocó en un plato. Agarró una botella de vino y se sentó en el sillón a cenar mientras miraba la televisión. Al fondo se veía el charco de sangre del cadáver de Alfred. El asesino lo miró y se limpió con una servilleta la sangre que corría por su boca. Echó un poco de vino en una copa y, saboreándolo, imaginó su próximo banquete. Bueno chicos, espero que os haya gustado el videazo y adiós. Todavía no sé la parte que estamos.